Acá vamos a hablar de plano inclinado. Bueno, ustedes saben que un plano inclinado, como lo dice la palabra, es un plano con una cierta inclinación respecto de la horizontal, que siempre se llama ángulo de inclinación. A menos que aclaren, no, que el plano forma con la vertical un ángulo de tanto, si no dicen nada, el ángulo de inclinación de un plano se sobreentiende que es respecto de la horizontal. ¿Se dan cuenta? O sea, respecto del horizonte, podríamos decir, el ángulo de inclinación del plano. ¿Para qué sirve un plano inclinado? Porque yo quiero verle una utilidad, porque ¿quién se lo inventó? Para jorobar a los alumnos no es, ¿o no? O sea, una utilidad tiene que tener un plano inclinado. ¿Para qué sirve? Era para hacer menor esfuerzo. ¿Y para qué? ¿Hacer menor El- esfuerzo haciendo qué cosa? ¿Haciendo qué cosa? ¿Al hacer qué cosa? ¿Al necesitar hacer qué cosa? en llevar algo. ¿Llevar algo para dónde? Para arriba. O sea, Claro, para subir algo. Para subir algo. Para eso sirve un plano inclinado. Yo tengo que subir algo, un cuerpo, lo tengo que subir de una cierta altura, ¿cierto? Y el cuerpo es muy pesado. El cuerpo es muy pesado y yo no tengo tanta fuerza. O sea, no puedo, supongamos que el cuerpo esté acá, ¿cierto? Y lo tengo que subir en una cierta altura. Entonces, si yo voy a subir este cuerpo, tengo dos alternativas. Agarro el cuerpo y lo subo a pulso, supongamos que esto sea 1 metro, en la altura que hay desde el asfalto del suelo hasta la carga del camión. Y el cuerpo pesa 100 kilos. Yo no puedo agarrar a pulso 100 kilos y lo pongo ahí arriba, no puedo. Entonces, está descartado agarrar el cuerpo y llevármelo ahí arriba derecho mar. Entonces, lo que voy a hacer es diseñar un plano inclinado con unas maderas, con unos fierros, con lo que sea, que resista, abajo con otro fierro más, acá abajo hay otro fierro, y al cuerpo me lo voy a ir, bueno, por supuesto que el cuerpo no va a, estar, va a ir con la dirección del plano, pero me lo voy a ir subiendo de a poquito, con un plano largo, haciendo una fuerza más pequeña, una fracción del peso del cuerpo, una fracción propia, o sea, menor a 1, una fracción, con lo que dice una pequeña parte del peso del cuerpo, me lo voy a ir subiendo, entonces voy a tener que voy a ahorrar fuerza, hacer menos fuerza la que sería necesaria si no contara con el plano inclinado, pero voy a tener que hacerlo de mayor distancia el desplazamiento. Acá lo hacía 1 metro y ahora voy a tener que hacer 4 metros de arrastre, pero voy a hacer la cuarta parte de la fuerza peso. En lugar de hacer una fuerza de 100 kilogramos fuerza, ahí 1 metro, voy a agarrar y voy a terminar haciendo 25 kilogramos fuerza, la cuarta parte de 100, pero lo voy a tener que arrastrar por el plano 4 metros. Y si quiero ganar más fuerza y hacer menos fuerza, el ángulo inclinado lo voy a tener, el plano inclinado lo voy a tener que hacer, digamos, más largo así, más largo, y voy a ahorrar más fuerza, pero voy a tener que arrastrarlo 10 metros, pongámosle, hago una fuerza de 10 kilogramos de fuerza, pero lo arrastro 10 metros. Después vamos a hablar que desde el punto de vista energético no ahorro energía, ni gano ni pierdo energía, pero lo que estoy hablando ahora es para qué sirve el plano inclinado y para subir un cuerpo. Fíjense, cuando vos tenés que subir, cuando tienen que subir un auto a un guinche o lo que sea, le ponen un riel así con los dos guías de los neumáticos para que suba el auto. Si no, ¿cómo subir un auto? A pulso no lo podés subir el auto arriba de un acoplado, ¿o claro, no? cuando subís a alguien discapacitado. O bajás, por ejemplo, en las tiendas de los supermercados, cuando viene la carga de mercadería y hay que bajar la mercadería, la bajás también o la subís con un plano inclinado. Así que es una máquina simple, el plano inclinado. Se dice así, es una máquina simple, no es algo que te aporta energía, no es una máquina que vos la enchufás en la red y te genera trabajo mecánico ni nada. No, es una máquina inanimada ahí, pero que me sirve para hacer una fuerza menor a la que sería necesario si no contara con esa máquina simple, con ese plano inclinado, para, por ejemplo, hacer subir un cuerpo. Bien, acá tengo el cuerpo, está el peso del cuerpo, vertical y para abajo. ¿Qué más hay? ¿Qué otra fuerza hay? La reacción normal del plano. Son las dos fuerzas principales que están acá en azul, en negro, perdón, en negro. La fuerza peso del cuerpo y la reacción normal del plano. Si lo suelto, es un plano ideal, sin rozamiento. Si lo suelto, ¿qué pasa? ¿Se queda ahí? ¿Sube o baja? Baja. Baja, se va cayendo. Entonces, ¿qué hice acá yo? Descompuse la fuerza peso en dos componentes del peso, que están en rojo. Son las componentes de la fuerza peso. Es un ejercicio intelectual que uno hace, porque la fuerza peso es una sola, la aplica al planeta Tierra y es vertical y dirigida hacia el centro de la Tierra. No me interesa que el cuerpo esté en un plano inclinado. El planeta Tierra, ¿qué sabe del plano inclinado? El planeta Tierra le aplica la fuerza peso vertical y para abajo en el centro de gravedad del cuerpo.
Si yo hago este ejercicio que significa descomponer una fuerza en dos direcciones, después hemos visto ya vectores, que un vector se puede descomponer en dos componentes, que ya lo hemos visto y demás. Acá está la componente tangencial o paralela al plano, P sub T, la T de tangencial, ¿cierto? O paralela, y P sub N, que es la componente normal o perpendicular al plano. Entonces, componente tangencial y componente normal. ¿Se dan cuenta del peso? P sub T, P sub N. Normal es sinónimo de perpendicular, en este caso al plano. Me voy a encontrar con esto. Ven acá este dibujito, obviamente, ahora que lo ven ya hecho, es fácil, pero los alumnos los pongo a hacer este dibujo y me hacen cualquier macana, ¿o no? Bueno, observen que acá, ¿qué es lo que hago para descomponer este vector en estas dos direcciones, x' e y', ¿cierto? X', y'. ¿Qué hago? Trazo una paralela a x', ¿no? Por el extremo del peso, este es el extremo del peso, este es el origen, este es el extremo. Una paralela a la dirección x' por el extremo. Y por el origen, obviamente, también. Y la dirección y', por el origen del peso, ya está. Y una paralela a la dirección y', acá está en línea de puntos, por el extremo del peso. Y queda un rectangulito, medio girado, pero queda un rectangulito. Y acá hay un triángulo rectángulo y P es la hipotenusa. Y P sub T y P sub N, las componentes del peso, son los catetos. ¿Sí o no? Estábamos diciendo que lo que voy a hacer con el peso yo, que está vertical y para abajo en este plano inclinado, es descomponerlo en las dos componentes que tiene el peso. La componente tangencial, P sub T, que me lo haría caer, responsable de que el cuerpo caiga, y la componente normal del peso, que lo único que me hace es aplastar al cuerpo contra el plano. Y esa es la fuerza que es reaccionada por el plano. O sea, la reacción normal del plano N no es igual al peso del cuerpo, sino igual a la componente normal del peso, P sub N. Hay que probar que el ángulo alfa, que está acá obviamente, este ángulo alfa, entre el plano y la horizontal, vuelve a aparecer siempre acá, el mismo ángulo. Vamos a demostrar por qué. ¿Por qué ese angulito que estoy mostrando ahora es igual al ángulo de inclinación del plano? Miren, el plano está formado por este alfa, digamos, está formado por lado 1, lado 2, la horizontal y la dirección del plano. Pero este otro, que yo también llamo alfa, debería llamar alfa prima, porque propiamente son congruentes, no iguales, pero le puse la misma letra. Este otro alfa también está formado por lado 1, lado 2, pero el 1 de este es vertical, porque es la dirección del peso, y el 1 de este es horizontal, son perpendiculares entre sí, el 1 con el 1. Y el 2 de este es perpendicular con el 2 del otro. ¿Por qué? Porque este tiene la dirección perpendicular al plano, normal al plano, y el 2 de este es la dirección del plano, paralela al plano. Entonces, como el 1 es perpendicular con el 1 y el 2 es perpendicular con el 2, la apertura angular que hay acá, de 1 a 2, cuando saco la inclinación del plano, es la misma que aparece entre el peso vertical y para abajo y la componente normal del peso. Siempre pasa así, esto hay que sabérselo, no hace falta dibujar todo esto, pero en un problema, o por ahí con poco tiempo y con poco espacio, porque a veces ni te dan hoja para dibujar, no importa, pero hay que saber que eso ocurre. Entonces, ahora me meto en este triángulo rectángulo con un SOHCAHTOA. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de alfa, de este de acá, ¿o no? Es igual a cateto opuesto, que es P sub T, este de acá o este de acá es lo mismo, sobre la hipotenusa, que es el peso del cuerpo. Y de ahí despejo el P sub T y me queda igual a P por el seno de alfa. P que pasa multiplicando para arriba. Y lo mismo con el coseno. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno de alfa es igual a la componente normal del peso, P sub n, sobre el peso, que es la hipotenusa. Y ahí despejo el P sub n y queda P por el P pasa multiplicando al coseno y queda esa 2. Bueno, resumiendo, lo que hay que saber de ahora, que está explicado en la guía próxima estática, pero se va a usar ahora, es que si hay un cuerpo apoyado en un plano inclinado, el peso del cuerpo, que siempre es vertical y para abajo, siempre se puede descomponer en dos componentes. Una componente tangencial, que tangencial significa lo mismo que paralelo, vamos a suponer paralelo, ¿o no? Que siempre es igual al peso del cuerpo por el seno del ángulo de inclinación del plano, la P sub T, de memoria. Esto sí, ustedes saben que no me gusta aprender cosas de memoria, pero la alternativa es hacer todo este dibujo en el medio de la prueba, un quilombo, ¿no? De memoria. O sea, P sub T es P por el seno.
fuerza responsable en hacerme caer al cuerpo por el plano inclinado. Y si hago P por el coseno, el peso del cuerpo por el coseno del ángulo de inclinación del plano, da la otra fuerza que me lo aplique, que no es tan importante en este momento, porque vamos a suponer que me la resiste el plano. O sea, el cuerpo era muy pesado, pesaba 100 kilogramos de fuerza, bueno, puse unos fierros, unas maderas, algo que yo sé que va a aguantar, y ahora yo tengo que la P sub T es P por el seno. Supongamos que yo le haya dado un ángulo de 20 grados al plano. Entonces, si voy a la calculadora, seno de 20, ¿cuánto es? 0,34, ¿o no? ¿Cierto? Y el peso del cuerpo, 100 kilogramos, me da 34 kilos. Todavía es mucho. Si supongamos que al ángulo le doy menos, yo quiero hacer menos fuerza para levantar el cuerpo. Le doy 10 grados. Seno de 10, la calculadora me larga 0,17. Por 100 kilogramos fuerza, 17 kilogramos fuerza. Bueno, ahí más o menos bien estoy. Le voy a dar 10 grados de inclinación al plano. Hago la rampa, le doy 10 grados y me va a quedar que la P sub T va a valer 17,3, 17,4 kilogramos fuerza. Esa fuerza menos de 20 puedo hacer. Bueno, si lo dejo quieto y el plano es ideal y sin rozamiento, el cuerpo va a ir cayéndose. Bueno, pero yo quiero mantenerlo en equilibrio. Entonces yo voy a tener que aplicar una fuerza de ese mismo valor, igual a la P sub T, pero para arriba. Una fuerza ahí, igual a la P sub T para arriba como la que estoy dibujando ahora, ¿no? Y en ese caso, esa fuerza tendría un valor de 17,4 kilogramos fuerza, paralela al plano y para arriba. Si aplicara eso, ¿qué pasaría con el cuerpo? Para mí no se movería. Claro, no se movería, no se movería. Ahora, si le aplico 17,5 kilogramos fuerza, Ahí sí. un poquitito más, ahí ya sale del reposo. Sale del reposo. Y después, incluso hasta puedo bajar la fuerza, una vez que agarró una cierta velocidad, puedo bajar la fuerza a 17,4 y quede resultante 0 y va subiendo despacito con MRU, pongámosle. ¿O no? Lo único importante es que al principio tiene que haber un tironcito ahí, como decíamos en el ascensor. Primero un tirón, porque si no se queda en reposo, pero después no importa. Va subiendo despacito si yo no estoy apurado. Lo que quiero es subirlo, nada más. Esa caja que pesaba 100 kilogramos fuerza, la quiero subir a la caja del camión. Y no puedo hacer 100 kilogramos fuerza, pero 17,4 o 18, si querés, puedo hacer. Entonces, agarro y hago esos 18 y lo voy subiendo de espacio para arriba. Se ubican, que no se acelere tanto tampoco, porque si no después viene el problema, ¿cómo lo freno allá arriba? ¿O no? Entonces, si Así tiene que, el mismo módulo, no se mueve. Tiene que tener un poquito más. claro, si tiene el mismo módulo, queda en reposo, ¿o no? Y si le aplico una décima más, lo saco del reposo, estamos suponiendo ideal sin rozamiento ni nada, ¿o no? Lo saco del reposo y ya empieza a subir acelerándose. O sea, si le aplico 18 de fuerza, si acá en lugar de 17,4 le pongo 18, va a haber una resultante, ¿o no? Porque vamos a tener 18 menos 17,4, que es la P sub T. Bueno, se va a acelerar para arriba, ¿o no? No importa eso, ¿no? Lo importante es que yo tengo que hacer esa fuerza igual a la P sub T, pero muscularmente, paralela al plano, y para arriba para ir arrastrándome la caja y irme subiendo por el plano inclinado. ¿Se ubican? Entonces, esa es la utilidad del plano inclinado. Bueno, resumiendo, siempre que decimos que hay un peso, al peso lo puedo descomponer en un plano inclinado. Esto sería bueno que se lo aprendan de memoria. El peso del cuerpo por el seno del ángulo de inclinación del plano siempre me da la P sub T. Y P por el coseno, la P sub N. Bueno, eso es lo que tenemos que saber. Si no, no podemos caer en esta última página del apunte de dinámica sin haber visto y familiarizado con el aspecto ese de la fuerza-peso, que en un plano inclinado va a descomponerse de esa manera. Muchos dicen, ¿por qué no le pongo PP? En lugar P paralela y P perpendicular. O normal, está bien, normal es sinónimo de perpendicular. Pero ¿por qué P tangencial? Eso quería mostrar. ¿Saben por qué? Por lo siguiente, lo de tangencial. Se dice así, en la facultad se habla de componente tangencial. Por lo siguiente, supongamos que vos tenés una superficie inclinada, una curvatura, y el cuerpo va cayendo por una que no es plano, ¿ves que no es plano o no? Una superficie curva. Entonces ahí tiene significado el concepto de tangencial. ¿Se acuerdan que la tangente, qué es lo que esto ya lo hemos discutido? La tangente es una recta que toca a una curva en un punto, ¿o no? Entonces, bueno, en el punto donde, supongamos que ahí, que en ese, bueno, el móvil debería ser infinitamente pequeño como un punto, ¿no? Para no hacer más lío del que ya hay. Entonces, ahí tendríamos
tendríamos que, hay una recta tangente a la curva. ¿Se acuerdan lo que era? Si no, secante. Cuando corta dos veces, toca una vez la recta tangente, entonces por eso se llama componente tangencial. Pero bueno, como un plano es como que un plano tiene la misma recta tangente siempre, ¿o no? Al plano. Pero por eso se le llama componente tangencial. O sea que ahí también podés descomponer y tener una, una componente tangencial y una componente normal del peso, que son perpendiculares entre sí, la tangente y la normal. Por eso se utiliza esa palabrita tangencial.